Noche 19, las marcas violáceas en el cuello de un hombre vivo. Junto a la morgue de Blackwood General Hospital había una pequeña sala de espera destinada a pacientes o familiares que necesitaban aguardar unos minutos mientras se resolvían papeles o estudios urgentes durante la noche. Era un cuarto estrecho, sin ventanas, con una única bombilla amarilla colgando del techo, varias sillas de plástico envejecidas y un ventilador de pared que giraba con un zumbido débil, como si le faltara el aliento. Muy cerca comenzaba el corredor que descendía directamente hacia la zona de cámaras frías, por lo que el aire de la habitación siempre arrastraba un olor tenue a humedad helada y desinfectante. Muchos de los que se habían sentado allí decían que, si permanecían demasiado tiempo, acababan sintiendo que alguien estaba de pie justo detrás de ellos, observándolos en silencio. Casi todos se reían de esa idea y la atribuían al cansancio de la madrugada. Hasta la noche 19, cuando ocurrió algo tan inquietante que aquella sala permaneció cerrada durante 3 meses. El protagonista de aquella noche fue Henry, un hombre de mediana edad que había sufrido un accidente de motocicleta. Solo tenía rasguños y golpes menores, pero aún así debía hacerse unas placas para descartar lesiones internas. Como el área de diagnóstico por imagen estaba ocupada con una emergencia, le pidieron que esperara en esa sala junto a la morgue. No era un lugar donde nadie quisiera pasar el tiempo, pero el hospital estaba más lleno de lo habitual y no quedaba otro espacio libre. Henry abrió la puerta y lo primero que sintió fue una ráfaga de aire gélido golpeándole el rostro. Miró alrededor. Solo estaban las 3 sillas de plástico, una mesa pequeña de acero inoxidable y las paredes amarillentas por los años. Se sentó, frotándose los brazos para entrar en calor. La bombilla del techo parpadeaba con debilidad, como si fuera a apagarse en cualquier momento. El ventilador giraba con un sonido irregular y, de vez en cuando, emitía un chirrido extraño, como si unas uñas rozaran la rejilla. Henry apoyó la cabeza contra la pared y decidió cerrar los ojos unos minutos. No le preocupaba estar junto a la morgue. Nunca había creído en fantasmas. Había sido militar, había pasado por la guerra y para él los vivos siempre habían sido mucho más aterradores que los muertos. Cerró los ojos e intentó relajarse. Unos 5 minutos después, se sobresaltó por una sensación tan clara que lo obligó a abrirlos al instante. Alguien estaba de pie frente a él. Era una certeza casi física, como si una presencia se hubiera plantado a centímetros de su rostro. Pero al mirar, no había nadie. La habitación seguía vacía. Las sillas quietas. El ventilador girando despacio. Se frotó los ojos y se reprendió a sí mismo, convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, en cuanto volvió a cerrar los párpados, la respiración apareció. No era la suya. Era la de otra persona. Pesada. Lenta. Muy cerca. Tan cerca que parecía la respiración de alguien inclinado sobre su cara, observándolo en silencio. Henry abrió los ojos de golpe. La sala volvió a parecer normal. Miró hacia la puerta. Seguía cerrada. Miró hacia la esquina. No había nadie. Pero la respiración no había desaparecido del todo. Continuaba allí, suave, constante, y esta vez parecía sonar pegada a la parte de atrás de su oído. Se puso de pie de un salto y retrocedió hasta el centro del cuarto. Preguntó en voz alta quién estaba ahí, pero no recibió respuesta. El aire era tan frío que su aliento se volvió visible. Se ajustó el cuello de la chaqueta porque en ese momento la sensación ya era insoportable, algo estaba justo detrás de él. No lo tocaba, pero se encontraba lo bastante cerca como para que el frío atravesara la tela y se le clavara en la piel.
Se giró violentamente. No había nadie. Entonces decidió salir de inmediato. Pero al poner la mano en la manija descubrió que la puerta no se abría. La manija giraba. La hoja no cedía. Era como si alguien la sujetara con fuerza desde el otro lado, o desde dentro de la propia habitación. Tiró una vez más. Nada. La angustia le subió al pecho, asfixiante, pegajosa, helada. En ese instante la bombilla del techo parpadeó y se apagó por completo durante 2 segundos. 2 segundos de oscuridad total. Y en esos 2 segundos, Henry sintió una mano sobre su cuello. Una mano grande, helada como piedra cubierta de escarcha. No apretaba todavía. No arañaba. No lo estrangulaba. Solo se apoyaba allí. Pero la sensación era tan real que todo el cuerpo se le cubrió de escalofríos. Retrocedió dando tumbos, manoteando en el aire, queriendo gritar sin conseguir sacar un solo sonido. Cuando la luz volvió, la habitación seguía vacía. Se llevó la mano al cuello. La piel le ardía de frío, como si hubiera tocado hielo durante demasiado tiempo. Apretó los dientes y trató de repetirse que todo era producto del cansancio. Pero no alcanzó a terminar ni siquiera esa idea. La mano volvió. Esta vez con más fuerza. No era aún un estrangulamiento completo, pero sí una presión suficiente para que sintiera claramente el peso de la palma y el lugar exacto de cada dedo. Henry entró en pánico. Corrió hacia una esquina y apoyó la espalda contra la pared, buscando al menos la seguridad de saber que no podía haber nada detrás de él. Pero justo cuando su espalda tocó el muro, sintió algo peor. La pared estaba enfriándose. Más y más. Como si al otro lado de esa misma pared, o dentro de ella, hubiera alguien apoyando la espalda exactamente contra el mismo punto. Henry se dejó caer al suelo, temblando de manera incontrolable. Sacó el teléfono y encendió la linterna. La luz era débil, pero alcanzaba para barrer los 4 rincones del cuarto. No vio a nadie. Sin embargo, cuando levantó el haz hacia la unión entre la pared y el techo, lo encontró. Había una sombra adherida allí arriba. Larga. Delgada. Desproporcionada. Como si fuera la silueta de una persona estirada más allá de toda forma humana. Henry dejó de respirar. Donde deberían haber estado los ojos solo había 2 huecos oscuros. No tenía rostro. No tenía nariz. No tenía expresión. Solo aquellas 2 cavidades negras mirándolo fijamente desde arriba. En ese momento el cuarto pareció volverse espeso, casi sólido, y el frío le entró tan hondo en el pecho que le costó llenar los pulmones. Balbuceó que él no había hecho nada, que no se acercara. Pero apenas terminó de hablar, la figura empezó a deslizarse hacia abajo. No caminaba. No saltaba. No descendía como un cuerpo. Se escurría por la pared como si fuera una capa de niebla negra desprendiéndose del techo. La linterna parpadeó. Y la sombra desapareció. Hubo un segundo de silencio absoluto. Y después, la mano le apretó la garganta. Con fuerza. Real. No era imaginación. No era miedo. 2 dedos se hundieron exactamente a ambos lados del cuello, presionando las arterias con una intención clara, como si aquello quisiera que él supiera perfectamente que estaba en sus manos. Henry se agitó con desesperación, golpeando el aire, arañando el vacío, sin tocar nada ni a nadie. El dolor le atravesó el cuello, el aire se le cortó, la vista comenzó a nublársele. Y de pronto, igual de bruscamente, la presión desapareció, como si la mano se hubiera retirado. Henry cayó al suelo jadeando, abrazándose el cuello, sin atreverse ya a mirar hacia ninguna esquina. Unos minutos después, la puerta se abrió con suavidad,
como si alguien desde afuera hubiera girado la manija con total normalidad. Él prácticamente salió arrastrándose al pasillo. Un auxiliar que pasaba por allí lo encontró pálido, descompuesto, y lo llevó de inmediato a urgencias. Cuando los médicos examinaron su cuello, todos se quedaron en silencio. Había 5 marcas violáceas. Clarísimas. Exactamente con la forma de una mano adulta. Y lo que resultó más perturbador no fue solo que estuvieran allí, sino que la disposición de los hematomas era demasiado perfecta y demasiado alta para corresponder a una persona inclinada a su nivel. Era como si quien lo hubiera sujetado hubiera sido más alto que él por al menos una cabeza, y hubiera descendido desde arriba para apretarle el cuello. Las cámaras de la sala de espera se revisaron de inmediato. Toda la franja entre la 1 y 2 y la 1 y 9 de la madrugada aparecía convertida en una pantalla completamente blanca. No era una pérdida de señal. No era una desconexión. Solo una claridad lechosa, continua, total. Sin embargo, se conservó el último fragmento anterior a esa interferencia, apenas 0,7 segundos. En ese instante final, Henry aparecía encogido en una esquina del cuarto, y sobre él, adherida al techo, se veía una sombra alargada inclinándose para mirarlo. Después, la imagen se volvía blanca por completo. A la mañana siguiente, la sala de espera fue sellada. Y desde entonces, nunca volvió a abrirse por la noche. Noche 20, la amiga muerta que esperaba frente a la morgue. Entre todos los rumores que rodeaban la morgue de Blackwood General Hospital, había una historia que dejó tan marcada a una estudiante en prácticas que pidió el cambio de departamento casi de inmediato. Era la historia de Natalie, alumna de 3er año de enfermería, que aseguró haber visto con sus propios ojos a su mejor amiga, muerta desde hacía más de 24 horas, de pie en mitad del pasillo del sótano, exactamente a 10 metros de la puerta de la morgue, mirándola como si la estuviera esperando. Aquella noche, Natalie había sido enviada a llevar unos expedientes para una revisión forense. Su turno había comenzado a las 11. Como estaba a punto de graduarse, tenía una confianza casi temeraria y estaba convencida de que nada en el hospital podía impresionarla de verdad. Incluso había bromeado más de una vez con sus compañeros diciendo que sería capaz de bajar a la morgue todos los días si eso le aseguraba una buena evaluación. Pero esa frase solo sobrevivió hasta poco antes de la 1 de la madrugada. A esa hora llovía con fuerza. La humedad del exterior se filtraba hasta el pasillo que descendía a la morgue y lo volvía extrañamente frío. Natalie bajaba abrazando los expedientes contra el pecho, paso a paso, mientras las luces amarillentas del sótano parecían empañadas por una fina capa de humedad. Todo allá abajo se sentía más borroso, más opaco, como si el mundo entero hubiera quedado cubierto por una película de niebla. Cuando se acercó a la puerta de la morgue, reconoció al instante aquel olor ya familiar, desinfectante mezclado con frío. Y ese olor la devolvió de golpe a la tarde anterior, al momento en que había permanecido junto a Lily, su mejor amiga, mientras los médicos confirmaban que no había sobrevivido a un shock anafiláctico severo. Lily hacía las prácticas con ella. Habían sido inseparables desde los primeros días de universidad. Y Natalie todavía no conseguía aceptar que la persona que hasta hacía unas horas reía a su lado estuviera ahora inmóvil, helada, en una cámara fría de ese mismo sótano. El pecho se le cerró al recordar que el cuerpo de Lily había sido llevado a la cámara número 2. Se quedó quieta frente a la puerta, respirando hondo, intentando serenarse. El acero estaba helado. El indicador rojo sobre la puerta parpadeaba, señalando que la temperatura interna seguía estable. Natalie todavía no había entrado. Permaneció inmóvil unos segundos, tratando de reunir fuerzas. Y entonces,
sin querer, recordó las últimas palabras que Lily le había dicho el día anterior, que no olvidara enviarle por correo el archivo modelo para poder terminar el informe aquella noche. Esa memoria le hizo arder los ojos. Casi sin darse cuenta, murmuró en voz muy baja que ya había llegado, que solo venía por los expedientes, que no se atrevía a mirar dentro. Empujó la puerta. Y justo entonces oyó pasos detrás de ella. Eran suaves. Extraños. Como los de alguien caminando descalzo sobre baldosas frías. Natalie se volvió por reflejo. Y se quedó completamente paralizada. Desde donde estaba hasta el final del pasillo había más de 10 metros. La luz amarilla del extremo titiló una vez y volvió a encenderse. Y bajo esa luz había una figura de pie. La reconoció de inmediato. Los hombros estrechos. El cabello a la altura de los hombros, algo desordenado. El uniforme de prácticas azul claro, con el nombre bordado aún visible sobre el pecho. Era Lily. No había forma de confundirse. No podía ser otra persona. No podía ser alguien parecido. Lily estaba allí, en la penumbra amarillenta, con los brazos caídos a los lados, completamente inmóvil. No avanzaba. No parpadeaba. No hacía un solo gesto. Solo permanecía de pie, mirando directamente a Natalie. En ese instante, el pasillo entero pareció quedar reducido al sonido de la respiración agitada de Natalie. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que le zumbaban los oídos. La garganta se le cerró. Alcanzó a pronunciar el nombre de su amiga con una voz tan temblorosa que casi se quebró en llanto. La figura no respondió. Pero inclinó ligeramente la cabeza hacia la izquierda, exactamente con ese gesto tan familiar que Lily hacía cuando no entendía lo que Natalie intentaba decirle. Natalie apretó los expedientes hasta doblarles las esquinas. Balbuceó que eso no podía estar pasando. Intentó volver a llamarla. En ese momento, desde el lugar exacto donde Lily seguía de pie, se levantó una corriente de aire glacial que atravesó la bata y se le clavó en el cuello. El frío le recorrió el cuerpo entero. Dio un paso atrás. Lily seguía inmóvil. La distancia seguía siendo la misma. No se acercaba. No se desvanecía. No dejaba de mirarla. Natalie quiso echar a correr, pero las piernas ya no le respondían. Logró tomar aire y, casi sin voz, preguntó qué quería. El sótano se quedó mudo. Entonces Lily levantó lentamente un brazo. Natalie estuvo a punto de dejar caer los expedientes. Aquel movimiento no parecía humano. No era un saludo. No era un gesto natural. Era un ascenso lento, rígido, helado, como si una fuerza invisible tirara del brazo con un hilo. La mano terminó señalando directamente la puerta de la morgue, justo detrás de Natalie. El mensaje era imposible de malinterpretar. Quería que entrara. Natalie comenzó a temblar. Negó con la cabeza, apenas capaz de susurrar que no quería hacerlo. El brazo de Lily no descendió. Todo el pasillo se llenó de un silencio tan denso que parecía pesar sobre la piel. Natalie rompió a llorar, suplicándole que no siguiera haciéndole eso, que tenía miedo. Entonces las luces sobre su cabeza empezaron a parpadear con violencia, como si estuviera a punto de producirse un apagón. Y en medio de esa luz entrecortada, Lily desapareció. No se alejó. No se disolvió poco a poco. No huyó. Simplemente dejó de estar allí en un instante. Natalie gritó y cayó sentada sobre el suelo. Se cubrió la cabeza con las manos, llorando, y luego se levantó de golpe para salir corriendo hacia la sala de guardia, dejando los expedientes tirados en mitad del pasillo. El guardia la vio llegar desencajada, con el rostro blanco y el cabello revuelto, y fue a sostenerla antes de que se desplomara.
Natalie apenas podía hablar. Solo consiguió repetir que había visto a Lily. La sala entera se quedó en silencio. Una auxiliar mayor murmuró que eso era imposible, porque el cuerpo de Lily seguía en la cámara fría número 2. Natalie asintió, temblando. Lo sabía. Pero insistió en que Lily había estado allí, en el pasillo, mirándola, y que había levantado el brazo para señalar la puerta de la morgue. Tardaron varios minutos en conseguir que recuperara un poco la respiración. Cuando por fin pudo hablar con más claridad, repitió lo mismo. Lily había permanecido a unos 10 metros de distancia, inmóvil, señalando la entrada. La supervisora del turno llamó enseguida a los guardias y bajaron todos juntos al sótano. Cuando llegaron al punto exacto donde Natalie juraba haberla visto, no encontraron a nadie. No había sombra, ni rastro, ni figura alguna. Solo una gota de agua, alargada y helada, justo en mitad del suelo. El techo encima estaba completamente seco. Aquella gota estaba situada exactamente en la línea recta que unía la puerta de la cámara número 2 con el centro del pasillo. Abrieron la cámara fría y revisaron el compartimento donde estaba el cuerpo de Lily. El cadáver seguía allí, inmóvil, y la tela no se había desplazado. Pero había un detalle que nadie pudo explicar: el cabello de Lily estaba ligeramente húmedo. Más tarde revisaron las cámaras. En la franja exacta en la que Natalie había gritado y huido, el pasillo aparecía completamente vacío. No había ninguna figura a 10 metros de la morgue. Sin embargo, en el último medio segundo antes de que terminara la grabación, la cámara captó una silueta difusa junto al borde izquierdo del encuadre, cabello a la altura de los hombros, cuerpo inmóvil, visible solo durante 2 fotogramas antes de desaparecer. No se veía el rostro. No se distinguían los ojos. Solo la figura, y la posición coincidía exactamente con el lugar que Natalie había señalado. Después de aquella noche, Natalie dejó de hacer guardias nocturnas. Una semana más tarde se marchó a continuar las prácticas en otro hospital. Antes de irse, solo dijo una cosa a la supervisora: que la mirada de Lily no parecía la de alguien que quisiera hacerle daño, sino la de alguien que esperaba que ella terminara algo que ambas habían dejado pendiente. Nadie quiso preguntarle más. Y desde entonces, a ningún estudiante en práctica se le permitió volver a bajar solo a la morgue. Noche 21, la risa en la cámara a las 3 de la madrugada. La 21ª noche fue contada por el propio Felix, el hombre encargado del sistema de cámaras de seguridad en Blackwood General Hospital. Era de esos que siempre aseguraban no creer en fantasmas, solo en las cámaras. Pero después de aquella noche, nunca volvió a atreverse a quedarse solo frente a la hilera de monitores. Su turno había comenzado a las 11:30. Estaba sentado en la sala de seguridad, rodeado de pantallas que mostraban pasillos, la puerta trasera, el archivo, urgencias y, sobre todo, el conjunto de cámaras instaladas en el sótano de la morgue. Al principio, todo transcurrió con absoluta normalidad. El hospital estaba casi vacío, con apenas algunos auxiliares moviéndose de un lado a otro. Cerca de las 2 de la madrugada, después de su segunda taza de café, Felix empezó a notar el cansancio, así que amplió la imagen principal y dejó en pantalla las cámaras de la morgue. Era una costumbre suya: cada vez que sentía sueño, se obligaba a mirar aquel lugar, porque la frialdad y el silencio del sótano siempre lo mantenían alerta. Pero aquella noche, el sistema no se comportó como de costumbre. En la pantalla número 6, que apuntaba al pasillo de la zona de preparación de cuerpos, la luz de neón caía pálida sobre las baldosas brillantes y todo parecía completamente normal. Hasta que, exactamente a las 2:58,
uno de los altavoces soltó un leve estallido de estática. Félix frunció el ceño, aunque siguió observando sin moverse. Luego, a las 3:06 en punto, la cámara número 8, enfocada hacia la cámara fría número 3, activó por sí sola el modo infrarrojo, a pesar de que la luz de la sala seguía encendida. Eso solo ocurría cuando el sistema detectaba movimiento. Félix se incorporó de inmediato. Amplió la imagen. Revisó cada rincón. No había nadie. No había sombra. No había ningún objeto desplazándose. No existía la menor señal visible de que algo hubiera cruzado ese cuarto. Murmuró para sí que no entendía por qué el sistema estaba marcando movimiento y pensó que tal vez se trataba de un fallo técnico. Iba a cambiar a otra cámara cuando, justo en el instante en que sus dedos tocaron el teclado, desde el pequeño altavoz del escritorio surgió un sonido que, incluso años después, seguía poniéndole la piel de gallina cada vez que lo recordaba. Era la risa de una mujer. No muy fuerte. No completamente clara. Pero tan cerca que parecía la risa de alguien inclinado sobre el micrófono de la cámara, soltando cada exhalación con una lentitud enfermiza. Félix se quedó rígido. Miró de golpe hacia la puerta de la sala de seguridad. Seguía cerrada. No había nadie afuera. Volvió a mirar la pantalla. La cámara seguía mostrando la habitación vacía. Y, sin embargo, la risa volvió a sonar. Esta vez más larga. Más nítida. Y al final arrastraba una respiración contenida, casi íntima. Félix subió el volumen de inmediato. Pero ocurrió algo aún más extraño. Cuanto más aumentaba el volumen, más parecía alejarse aquella risa, como si quien la producía supiera que él estaba intentando escucharla mejor. Entonces, en lugar de la risa, empezaron a oírse unos pasos muy leves. Pasos desnudos. Suaves. Como si alguien caminara con los pies descalzos sobre el suelo helado de una cámara fría. Félix sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La imagen seguía inmóvil. No se veía absolutamente nada. Pero el sonido era demasiado claro para ser una ilusión. El sistema solo captaba así el audio cuando algo se movía realmente dentro del rango del micrófono. Con la mano temblando, rebobinó la grabación. Todo seguía igual, hasta que se detuvo exactamente en el momento en que la cámara había activado el infrarrojo. Y entonces lo vio. Solo en un fotograma. Uno solo. Junto al frigorífico, en el lado izquierdo, apareció una sombra borrosa. La curva de un hombro. La caída de un poco de cabello largo. Nada más. Duró menos de una fracción de segundo, pero fue suficiente para que el corazón de Félix se le encogiera. Rebobinó cuadro por cuadro, hasta detenerse en el fotograma exacto. La figura seguía siendo difusa. No se distinguía el rostro. No se distinguía la cabeza completa. Solo el hombro, una parte del cabello, y algo que lo aterró más que cualquier otra cosa. La figura estaba orientada directamente hacia la cámara. Como si supiera que la estaban mirando. Félix susurró que eso no podía ser posible. Respiró hondo e intentó construir una explicación sensata. Pensó en un auxiliar, en alguien que hubiese entrado a la sala, en un cuerpo recién trasladado. Pero el registro del turno indicaba con claridad que la cámara fría número 3 había sido cerrada a las 10 de la noche y que solo la jefa de auxiliares tenía llave. Fue entonces cuando la risa sonó otra vez. Más cerca. Mucho más cerca. Tan cerca que parecía brotar justo detrás de él. Félix se puso de pie de golpe y se volvió de inmediato. La sala estaba vacía. Sintió cómo se le hundía la sangre en las piernas. Corrió hacia la puerta, la abrió apenas y miró al pasillo exterior. No había nadie. No había pasos.
No había risa. Solo el zumbido largo y desagradable del aire pasando por el extractor del techo. Cerró de nuevo y regresó al escritorio con el corazón desbocado. Y en cuanto volvió a mirar, la pantalla mostraba algo peor. La cámara de la sala fría número 3 había detectado movimiento por segunda vez. Esta vez el sonido ya no era una risa. Era un arrastre. Lento. Pesado. Como si algo muy grande estuviera siendo arrastrado sobre baldosas húmedas. Félix reajustó el encuadre de inmediato. La habitación seguía vacía. No había ningún objeto visible moviéndose. No había sombra. No había cuerpo. Pero el sonido del arrastre se hacía cada vez más fuerte, como si se acercara lentamente al micrófono. Félix murmuró para sí, con el rostro pálido, que aquello no estaba dentro de la habitación, que no podía estar allí. De pronto, el sonido se cortó por completo. La cámara tembló apenas, como si alguien hubiera tocado el lente. Después se oyó un pequeño golpe sordo en el altavoz. Y la imagen empezó a llenarse de interferencias, no en toda la pantalla, sino en franjas que vibraban y corrían horizontalmente. Dentro de ese ruido visual, una figura delgada comenzó a formarse poco a poco, como si estuviera siendo extraída de la oscuridad. El cuerpo aparecía inclinado. La cabeza baja. El cabello largo cubriendo todo el rostro. Los brazos colgando sin fuerza. Y alrededor de la silueta flotaba una especie de neblina fría, como humo fino abrazando el cuerpo. No parecía una persona real. No parecía sostenerse por su propio peso. No proyectaba sombras sobre el suelo. Félix quiso apagar la pantalla, pero el brazo no le respondió. La mano se le había quedado entumecida. En el monitor, la figura alzó lentamente la cabeza. Las interferencias se sacudieron con más violencia. Y del altavoz salió una frase deformada, estirada por la distorsión. Ven. Félix se quedó completamente inmóvil. La figura avanzó. Pero no dio un paso. No caminó. Simplemente se deslizó hacia la cámara, como si la arrastrara una corriente invisible, o como si estuviera moviéndose bajo el agua. En apenas 3 segundos, el rostro quedó pegado al lente. Y, aún así, no era un rostro del todo reconocible. Lo único verdaderamente claro era la boca. Una boca enorme. Demasiado grande. Abierta en una sonrisa torcida que casi llegaba hasta las orejas. La boca sonreía, pero no emitía ningún sonido. Porque la risa seguía saliendo del altavoz de la sala de seguridad, desde otro lugar, totalmente desligada del movimiento de esos labios imposibles. Félix cayó hacia atrás con la silla, golpeándose contra el archivador. Se levantó como pudo y salió corriendo al pasillo, gritando para llamar a cualquiera que estuviera de guardia. Varios auxiliares acudieron al oírlo y lo encontraron blanco, empapado en sudor, incapaz de articular casi nada. Solo alcanzó a señalar la sala de seguridad y decir, con la voz rota, que había alguien dentro de la cámara. Los auxiliares entraron de inmediato para revisar el sistema. Pero al volver a encender la secuencia, todo había regresado a la normalidad. No había risa. No había arrastre. No había interferencias. No había figura. Solo quedaba un dato que heló a todos los presentes. El sistema registraba que la cámara número 8 había detectado movimiento 47 veces en apenas 30 segundos, a pesar de que en la imagen no se veía a nadie. Y había algo más. Justo debajo de la cámara número 8, sobre el suelo de la cámara fría número 3, apareció una huella marcada en el vaho. No era la mano de un adulto. No era la mano de un niño. Tenía los dedos demasiado largos, deformados, como si hubieran sido estirados. La marca permaneció visible durante casi 2 minutos antes de desvanecerse poco a poco. Después de aquella noche, Félix pidió el cambio de puesto.
Lo único que dijo fue que las cámaras no saben mentir, pero que en la morgue hay cosas que ellas pueden ver y que los ojos humanos nunca deberían mirar. La grabación de la risa de las 3 de la madrugada fue extraída y guardada en el disco duro del hospital. Intentaron analizarla, aumentar el volumen, separar frecuencias. Pero la risa siempre se mantuvo en el mismo límite, lo bastante clara para oírse, y nunca lo bastante nítida para revelar del todo su origen. Desde entonces, cada vez que alguien bromeaba con la morgue de Blackwood General Hospital, Felix solo repetía una frase. Decía que allí abajo había algo a lo que le encantaba reírse. Y luego, con la voz completamente fría, añadía que esa risa no era una risa de alegría. Era una risa que llamaba por el nombre de quien la escuchaba. Noche 22, la mascarilla que se desprendía sola del rostro del cadáver. La 22ª noche fue relatada por Anna, una joven auxiliar que llevaba menos de 5 meses trabajando en Blackwood General Hospital. No era una persona especialmente miedosa, pero lo que ocurrió en la cámara fría aquella madrugada fue tan perturbador que al amanecer llegó a pensar seriamente en renunciar. Su turno iba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Las tareas eran sencillas: revisar expedientes, ordenar la zona de preparación y, en algunos casos, cambiar la mascarilla de los cadáveres cuando así lo pedían los familiares o el forense. A veces, después de varias horas, una mascarilla podía deslizarse por la rigidez o relajación del rostro, o porque la sábana se hubiera movido un poco. Pero lo que sucedió esa noche no se parecía en nada a un deslizamiento natural. Daba la impresión de que alguien la arrancaba a propósito. Hacia la 1:20 de la madrugada, Anna bajó al sótano de la morgue con varias sábanas limpias y algunas mascarillas nuevas. El aire allí abajo ya era más frío que en cualquier otro lugar del hospital, pero esa noche el frío era tan intenso que tuvo que subirse el cuello del uniforme. El vaho salía de su boca en pequeñas nubes al abrir la puerta de la cámara fría número 4. Dentro, la luz blanca se reflejaba en las superficies de acero inoxidable y daba a la sala una profundidad extraña, casi infinita. Anna revisó la lista: un hombre de 56 años, fallecido por neumonía, estaba guardado en la fila 2, compartimento 3. Tiró de la bandeja metálica y encontró el cuerpo tendido con la sábana blanca colocada con pulcritud. Pero la mascarilla había caído hasta la barbilla, como si alguien hubiese tirado de ambas gomas con fuerza. Anna no le dio demasiada importancia al principio. Pensó que sería algo normal. Retiró la mascarilla vieja, colocó una nueva sobre el rostro amoratado del muerto y ajustó bien las tiras. Hizo todo con movimientos rápidos, evitando mirar demasiado tiempo aquellos párpados cerrados. Siempre tenía la impresión de que los cadáveres no estaban realmente lejos, sino apenas dormidos, y que bastaría un descuido para que abrieran los ojos de golpe. Terminó de acomodar la tela, se dispuso a cerrar el compartimento y dio un paso para alejarse. Entonces la mascarilla cayó al suelo. No se deslizó lentamente. No resbaló por gravedad. Cayó en línea recta, con una decisión tan nítida que parecía haber sido arrancada de un tirón. Anna se quedó congelada. Miró la mascarilla en el suelo, a menos de un palmo de sus zapatos. No corría aire. No había vibración. No existía ninguna razón lógica para que hubiera caído así. Miró de nuevo el rostro del cadáver. Las marcas de las gomas seguían visibles a ambos lados de las orejas. Todo había ocurrido en apenas unos segundos, pero fue suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda. Se agachó, recogió la mascarilla y trató de tranquilizarse, diciéndose que quizá no la había ajustado bien. Volvió a colocarla, esta vez con más cuidado, tirando mejor de las gomas y comprobando que quedara firme.
Retrocedió un paso para observar. La mascarilla permaneció quieta. Anna se dio la vuelta para ordenar las sábanas. Entonces oyó un sonido. Muy leve. Seco. Como el golpecito de una uña chocando contra una de las tiras de la mascarilla. Se giró de inmediato. Y esta vez lo vio con sus propios ojos. La mascarilla saltó del rostro del cadáver como si algo la hubiera empujado desde abajo. No se soltó. No resbaló. Salió despedida con un pequeño arco y cayó al suelo por segunda vez. Ya no quedaba lugar para una explicación razonable. Eso no podía deberse a un error suyo. Tampoco a una reacción mecánica del cuerpo. La manera en que la mascarilla había sido expulsada parecía obra de una fuerza deliberada. Anna empezó a temblar. El aire de la cámara se volvió denso, espeso, casi inmóvil. Tragó saliva y, en voz muy baja, pidió permiso, murmurando que quería volver a colocarla porque al día siguiente la familia podría bajar a verlo y sería doloroso encontrarlo así. No sabía si aquellas palabras servían de algo, pero necesitaba hablar para no derrumbarse. Colocó la mascarilla por tercera vez. Esta vez tiró con más fuerza de ambas gomas y, antes de retroceder, miró fijamente el rostro del muerto. El hombre tenía la piel grisácea, los labios apenas entreabiertos, el puente de la nariz marcado, los ojos cerrados como si durmiera profundamente. Pero en ese momento Anna notó un detalle que no estaba segura de haber visto antes, la cabeza parecía ligeramente inclinada hacia la izquierda. Dio un paso atrás y siguió observando, con el corazón latiéndole en la garganta. Le pareció que los labios del cadáver se movían apenas. Un gesto minúsculo. Demasiado pequeño para estar segura. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y trató de convencerse de que eran reflejos musculares, tensiones posteriores a la muerte, cualquier cosa explicable. Pero la forma en que la mascarilla había sido arrancada no se parecía a ninguna reacción biológica. Se dio la vuelta, dispuesta a salir cuanto antes de aquella sala. Entonces oyó detrás de sí un sonido mínimo. Demasiado reconocible. El chasquido de la goma de una mascarilla soltándose de una oreja. Anna se volvió de golpe. La mascarilla ya no estaba sobre el rostro. Pero tampoco había caído al suelo. Esta vez reposaba cuidadosamente sobre el pecho del cadáver, justo en el centro, como si alguien se la hubiera quitado con sus propias manos y la hubiera dejado allí. A Anna se le cortó la respiración. La cámara quedó tan silenciosa que pudo oír cada latido suyo retumbando dentro de la cabeza. Reuniendo todo el valor que le quedaba, tomó otra mascarilla nueva y se acercó despacio. Cuando estuvo junto al compartimento, se detuvo. Al tocar la mascarilla apoyada sobre el pecho del muerto, sintió una frialdad tan extrema que le atravesó las yemas de los dedos. No era la frialdad normal de la piel. Era el tacto de una placa de metal abandonada durante horas en pleno invierno. Retiró la mano por reflejo. El pecho le latía con violencia. Apenas pudo susurrar que le permitieran colocarla una última vez, que pedía permiso. Y así lo hizo. La cuarta mascarilla quedó ajustada. Anna se quedó quieta, sin apartar la mirada. Pasaron 5 segundos. 10. 20. La mascarilla no se movió. No vibró. No se soltó. Por primera vez en toda la noche, pareció que todo volvía a la normalidad. Anna soltó el aire y giró lentamente el cuerpo para marcharse. Pero justo cuando había dado media vuelta, vio algo que jamás olvidaría. Los ojos del cadáver se abrieron. No del todo. Solo lo suficiente para mostrar 2 pupilas oscuras asomando bajo los párpados, orientadas hacia el techo, como si algo acabara de despertarlo y ahora estuviera observando en silencio lo que ocurría alrededor. Anna cayó de rodillas. Quiso gritar,
pero la garganta se le cerró. El cuerpo seguía inmóvil. Solo aquellos ojos, apenas entreabiertos, bastaban para destrozar cualquier intento de racionalidad. Y entonces, en ese mismo instante, la mascarilla volvió a desprenderse por cuarta vez. Esta vez no cayó por las gomas. No se deslizó. Se desprendió de frente. Como si algo, desde debajo de la nariz, la hubiera empujado hacia afuera. El rostro seguía levemente ladeado. Los ojos continuaban entreabiertos. La mascarilla cayó a los pies de Anna. Ella rompió a llorar y empezó a retroceder arrastrándose hacia la puerta. Pero lo que terminó de arrancarle toda capacidad de pensar ocurrió justo cuando su mano, temblando, tocó el pestillo. Desde detrás de ella, muy cerca, tan cerca que parecía surgir de encima mismo del cadáver, sonó una voz ronca, espesa, claramente masculina. No me tapes la cara. No era una exhalación. No era un roce de aire. Era una frase completa. Con la voz áspera de un hombre mayor. Exactamente el tipo de voz que correspondía a la descripción del expediente, varón, 56 años. Anna abrió la puerta de golpe y salió corriendo al pasillo, tropezando 2 veces, llorando, gritando. Todo el turno acudió al escucharla. Cuando regresaron con ella a la cámara fría, el cadáver volvía a estar inmóvil, con los ojos cerrados. La mascarilla yacía en el suelo, a cierta distancia de los pies del cuerpo, como si hubiera sido expulsada desde la propia boca del muerto. No todos creyeron por completo lo que Anna contaba. Pero, al revisar la cámara del pasillo, encontraron algo que hizo imposible descartarlo del todo. Justo en el momento en que ella salía huyendo, el sistema registró una respiración helada, tan cercana que parecía la de alguien exhalando directamente sobre el micrófono. Dentro de la cámara fría no había videovigilancia, pero la cámara exterior captó otro detalle aún más inquietante. La puerta se abrió sola unos centímetros y luego volvió a cerrarse, aunque Anna ya había salido hacía varios segundos. A la mañana siguiente, aquel cuerpo fue retirado de la morgue. Y desde esa noche, toda persona encargada de ajustar una mascarilla a un cadáver tuvo que hacerlo acompañada. Anna, por su parte, nunca volvió a hacer una guardia sola. Noche 23, la confesión de la sombra sin rostro. La 23ª noche fue la última. Y también la que obligó a todo el personal de la morgue de Blackwood General Hospital a reunirse de urgencia a la mañana siguiente. No por un accidente. No por un ingreso extraño. No por un cadáver fuera de lo común. Sino por un suceso que, con el paso del tiempo, todos terminaron llamando de una sola manera, la sombra sin rostro. Aquella figura había aparecido en muchos relatos durante años, pero nunca antes se había plantado en medio de una cámara fría como aquella noche. No escondida al final de un pasillo. No borrosa en una grabación. Sino frente a frente, como si hubiera decidido hablar por fin, como si quisiera poner término a algo que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Quien contó esta última historia fue M.R. Grant, el empleado forense más veterano de la morgue. Había trabajado allí durante 18 años, desde los días en que el suelo todavía rezumaba humedad, hasta la remodelación completa del lugar, con nuevas cámaras, ampliaciones y sistemas de refrigeración más modernos. Era un hombre que no creía en fantasmas. Solía decir que no había nada que temerle a un cadáver, que los realmente peligrosos eran los vivos cuando querían hacer daño. Pero aquella madrugada lo obligó a abandonar para siempre esa idea. Cerca de las 2 de la mañana, M.R. Grant bajó al sótano para revisar el expediente forense de un cadáver aún sin identificar. Las luces blancas del subsuelo se reflejaban en las largas hileras de armarios de acero inoxidable.
Arrastró una silla metálica hasta la mesa, abrió la carpeta, se puso las gafas y empezó a repasar las hojas una por una. Al principio, todo parecía normal. Hasta que oyó un sonido muy leve. 2 golpes secos. Como si alguien estuviera tocando una superficie metálica con 2 dedos, muy cerca de él. Alzó la cabeza. El sonido se detuvo. Volvió a bajar la vista y siguió escribiendo. Entonces sonó otra vez. Esta vez más claro. Como si el golpeteo viniera directamente del compartimento que tenía detrás. M.R. Grant soltó un suspiro cansado. Sin volverse todavía, levantó el bolígrafo y señaló por encima del hombro, lanzando una advertencia al supuesto bromista de turno. Dijo que no estaba para juegos, que tenía demasiado trabajo aquella noche. No obtuvo respuesta. Se giró por fin. El pasillo estaba vacío. No había pasos. No había respiración ajena. No había nadie. Se levantó despacio y caminó hacia el tercer compartimento, el lugar exacto desde donde había llegado aquel sonido. Apoyó el oído sobre el acero helado. Silencio. Entonces decidió probar algo. Golpeó una vez con los nudillos. Y desde dentro llegó un golpe de respuesta. No fue eco. No fue vibración. No fue metal devolviendo el sonido. Fue una contestación. Seca. Profunda. Perfectamente marcada desde el otro lado. M.R. Grant retrocedió un paso y preguntó si había alguien dentro, aunque sabía que aquello era imposible. Todos los compartimentos estaban cerrados y guardaban cadáveres. Nadie vivo podía estar ahí. Y, sin embargo, el interior había respondido exactamente a su ritmo. Levantó la mano hacia el pestillo. Pero antes de tocarlo, toda la luz de la sala vaciló con violencia. La habitación quedó a oscuras medio segundo. Y cuando la claridad volvió, había algo en la esquina, junto al compartimento número 5. Una figura. De pie. Completamente negra. Sin rostro. Sin rasgos. Sin detalles. Solo la silueta de un cuerpo humano oscuro de la cabeza a los pies, erguido, con los brazos caídos a los costados. No proyectaba sombra. No reflejaba la luz. Parecía no pertenecer al mismo plano material que el resto de la habitación. M.R. Grant se quedó inmóvil. El corazón comenzó a golpearle el pecho con una lentitud pesada, como si cada latido fuera un martillazo. La figura no se movía, pero la parte donde debería estar la cabeza estaba orientada directamente hacia él. Tragó saliva. Preguntó quién era. La sombra no respondió. Pero avanzó un paso. No se oyeron pisadas. No hubo contacto con el suelo. No hubo peso. La figura simplemente se deslizó hacia él, como si fuera una masa de humo negro moviéndose en el aire. M.R. Grant sacó la pequeña linterna del bolsillo y la apuntó directamente. El haz de luz atravesó aquella forma como si fuera niebla. La sombra no reaccionó. Él empezó a retroceder, sintiendo el frío extenderse por la cara. Preguntó qué quería. Entonces la figura se detuvo. Y justo detrás de ella, desde las baldosas, comenzó a elevarse un vaho blanco, tan frío como el aire que brota de una cámara recién abierta. Ese vapor se retorció, cambió de forma y terminó pareciendo una boca. No una boca humana de verdad, sino un vacío oscuro, una abertura negra intentando formar palabras sin tener rasgos propios. No salió voz al principio. Solo una ráfaga helada que le golpeó el rostro. M.R. Grant dio otro paso atrás. La sombra sin rostro avanzó uno más. La boca negra se abrió más. Y entonces, por fin, una voz ronca logró escapar de allí. No quería morir. M.R. Grant se quedó petrificado. La boca siguió deformándose, como si aquella oscuridad estuviera vomitando algo enterrado durante demasiado tiempo.
No me maté yo. La voz no sonaba como la de una sola persona. Era como si muchas voces superpuestas hablaran a la vez desde muy lejos y, aún así, le susurraran directamente al oído. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Y en ese mismo instante comprendió a qué cadáver se refería. El compartimento número 5. Allí guardaban el cuerpo de un hombre cuya muerte había sido registrada como suicidio en el baño del ala psiquiátrica. Pero desde el principio varios auxiliares habían comentado en voz baja que el aspecto del cadáver no coincidía del todo con esa versión. Sobre todo las marcas rojizas del cuello, demasiado parecidas a la huella de alguien que hubiera tirado de él desde atrás. La sombra avanzó un poco más y quedó a apenas 2 zancadas de distancia. El aire le golpeó la cara cargado con olor a humedad vieja, agua estancada y sangre seca. La figura inclinó la cabeza. La boca negra volvió a moverse. Ellos me mataron. Mr. Grant temblaba tanto que sintió las rodillas a punto de ceder. Entonces la figura alzó un brazo. No era exactamente un brazo humano, sino una masa negra y alargada, temblando como una columna de humo comprimido. Señaló primero el compartimento número 5. Luego se desplazó lentamente hasta apuntar al número 3. En el número 3 descansaba el cuerpo de un hombre mayor cuya ficha hablaba de un paro cardíaco repentino. Pero quienes estuvieron de guardia aquella noche habían contado que, justo en el momento en que cayó muerto, en la habitación se escuchó un estruendo, como si 2 personas estuvieran forcejeando. Después la mano oscura señaló el compartimento número 2. Allí yacía una mujer cuya muerte se había registrado como una caída por las escaleras. Sin embargo, más de uno había comentado que las lesiones no parecían propias de una caída accidental, sino de un empujón violento. Al final, la sombra apuntó al suelo, justo frente a Mr. Grant. Y luego se acercó todavía más. Tanto, que el frío le atravesó la piel como agujas. La boca negra se abrió otra vez. Esta vez ya no sonó como un susurro, sino como un llanto desgarrado por la desesperación. No dejes que me entierren en silencio. No dejes que digan que fui yo, cuando no fui yo. Me mataron. Mr. Grant miró fijamente aquel hueco oscuro y, dentro de él, creyó ver durante una fracción de segundo una imagen, el rostro de un hombre siendo estrangulado, con los ojos desorbitados, la boca abierta y el dolor deformándole toda la cara. Y luego, de pronto, todo desapareció. La sombra sin rostro comenzó a deshacerse en el aire, como humo arrastrado por una corriente invisible. No dejó sonido. No dejó huellas. Ni siquiera dejó atrás el frío. La sala volvió a quedar en un silencio absoluto. Pero en el suelo, exactamente donde la figura había estado de pie, apareció una marca de agua alargada, oscura, helada, como la que deja un cuerpo recién extraído de una cámara frigorífica. Mr. Grant se desplomó sobre la silla. Las manos le temblaban tanto que el bolígrafo cayó al suelo. Respiraba con violencia, intentando controlar el pecho, que parecía haberse vuelto loco dentro de él. A la mañana siguiente llamó al jefe del departamento y le contó todo lo ocurrido. Pero lo que dejó a todos sin habla no fue solo la historia de la sombra sin rostro. Fue un detalle todavía peor: los 3 expedientes que aquella figura había señalado estaban vinculados al mismo médico, un hombre que había abandonado el hospital de forma repentina 4 años antes. Las 3 muertes tenían elementos difíciles de explicar. Las 3 familias habían dudado. Las 3 sospecharon. Y, aún así, nunca apareció una prueba definitiva. Era como si aquella sombra quisiera decir que, durante todos esos años, nadie la había escuchado de verdad. La 23ª noche fue la que puso fin a los rumores. Y también la que abrió un misterio mucho más terrible.
porque en la morgue de Blackwood General Hospital hay almas que no regresan para asustar. Regresan solo para decir, por fin, la última verdad.